Señores, de regreso estamos con el consumidor y en unos segunditos ya estará con nosotros la doctora Liliana Jiménez, quien es gastroenteróloga. Con ella estaremos hablando hoy sobre la acidez estomacal, una preocupación de salud que mucha gente tiene. Como cuando comentábamos en las redes sociales, advertíamos del programa del día de hoy, la gente de una vez nos empezó a hacer preguntas sobre el tema, porque al parecer es un síntoma muy común, muy frecuente, y que la realidad es que preocupa muchísimo, porque además de lo molestoso que es la acidez, es muy molestosa, puede ser sinónimo de algún tipo de complicación que puede ser un poco más grave que una simple acidez estomacal. Entonces, la doctora nos acompaña y estaremos hablando con ella sobre este tema. Muy buenos días, doctora, ¿cómo se siente? Buenos días. Un gran placer tenerla en el programa, doctora, y poder hablar sobre este tema que, como ya comentaba, es un tema ha sido muy solicitado y al parecer es muy común, el tema de la acidez estomacal. Hable, doctora, ¿qué es esto de acidez? ¿Qué es lo que provoca la acidez estomacal que tanto se molesta? Muy bien, sí. La acidez es un síntoma, Sí. la gente lo describe como una molestia y que es básicamente una percepción generalmente provocado por un exceso de ácidos en el estómago. Okay. Y ese exceso de ácido puede estar relacionado con una enfermedad que lo esté provocando. Okay. Una gastritis, que es una inflamación, por ejemplo, en la capa más superficial del estómago, por una úlcera, por también enfermedades del esófago. Okay. Dentro de esta, la llamada hernia hiatal. Realmente la acidez, cuando es en exceso, cuando es constante, de manera continua, puede estar reflejando que haya una enfermedad de base, ¿ves? Sí. Vamos a ir desde lo más simple hasta, obviamente, hasta ya lo más serio, más grave. La parte de qué puede causar la acidez, que no sea necesariamente una complicación, sino acidez solamente por ser acidez. Sí, ¿Qué podría provocarla? Sí, muy importante. Esa es la acidez que normalmente cede fácil con cambios en el estilo de vida y muchas veces con medicamentos. Desde la manera en que comemos, llámese que se coma muy rápido, que se tienda, como decimos, a tragarse los alimentos de manera sin masticar, desde comer de manera muy en exceso, vamos a decir, comidas muy copiosas y acostarse, por ejemplo, o sea, a hábitos de ese tipo, también relacionado con el tipo de alimentos, ¿ves? Sí. Hay alimentos que tienden a provocar más acidez, como es el exceso de proteínas. Veo, por ejemplo, frecuente las personas que a veces van al gimnasio y que están bajo dietas muy estrictas, donde básicamente consumen mucha carne, tienden a tener mucha acidez, porque es una causa. Usted hablaba, doctora, del tema de la alimentación y comer fuerte y acostarse. Yo a veces hago eso y es cierto que me da acidez. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué provoca eso acidez? Sí, es importante saber que el proceso digestivo, normalmente cuando la persona se acuesta con el estómago lleno, pues se va a hacer más lento. Y esos jugos gástricos tienden a subir al esófago. Muchas veces hay alguna incompetencia en ese esfínter que separa, ¿verdad?, el esófago con el estómago. Y el hecho de que suban esos jugos gástricos a un órgano que no está acostumbrado a manejar ácido, el esófago, ya provoca ese típico dolor, como la gente dice, en la boca del estómago. Y en esos casos generalmente es por reflujo. El reflujo de los contenidos ácidos del estómago que van hacia el esófago van a generar esos síntomas. ¿Cuáles son esos síntomas? ¿Cuál es la sensación, doctora? ¿Cómo se representa la acidez en el cuerpo? ¿Quema? ¿Qué es lo que se siente? Sí, la manera en que se describe normalmente es un ardor, una quemazón, por así decirlo. También vemos como a veces los pacientes refieren que es una sensación como si fuera un fuego en el estómago. Y es porque obviamente ese contenido de ácidos tiende a generar pues esa sensación de ardorosa, vamos a decir, sobre todo en lo que es el epigastrio. Que normalmente la gente lo comunica como la boca del estómago. Doctora, hay gente que relaciona también la acidez o la noche, la comida de la noche con la acidez. O sea, mucha gente dice, no, en la noche soy más propenso a que me dé acidez. ¿Hay una relación con la noche? ¿Hay una relación con ese periodo y el tema de la acidez? Sí, generalmente los síntomas de acidez son o cuando el estómago está vacío o durante la noche. Sobre todo porque ocurre el llamado reflujo nocturno, como te decía, el acostarse sin haber hecho la digestión, ese ascenso de jugos gástricos al esófago, y también que a veces hay personas que durante el día no llevan un régimen de hacer desayuno, almuerzo, meriendas y una cena ligera,
y tienden en la noche a hacer todo lo contrario, a hacer una cena que puede ser hasta la comida más copiosa durante el día. Sí. Entonces también eso influye, la cantidad de alimentos que se ingiera en la noche. Nosotros salimos a la calle, doctora, y preguntamos a nuestros conciudadanos qué provoca la acidez. Así que nos gustaría que usted viera la respuesta de los dominicanos con respecto al tema. Vamos a verlo. Bueno, el café, las bebidas alcohólicas, etcétera. Bueno, a veces pasamos muchos malos ratos, comer comida que no le previenen al cuerpo. Depende de lo que te tomes o que no te hayas desayunado, que temprano te bebas un jugo de limón, un jugo de chinola. Bueno, eso depende del alcohol, las mujeres cuando están embarazadas, depende el jugo que tenga acidez y eso, más o menos. No. Bueno, algo que le caiga mal en el estómago a uno, una mala digestión, etcétera. La resaca. La forma de comer puede ser. Doctora, ¿qué le pareció? Sí, muy bien, veo que está bastante orientada la población entrevistada porque, como decíamos, si la acidez no está relacionada con una enfermedad, que sería ya algo más serio, generalmente por malos hábitos al comer, por supuesto el alcohol, más si es en exceso, también medicamentos, no se mencionó, alimentos muy condimentados. El tema de los cítricos, que alguien lo mencionó y yo lo he escuchado también, hablan de, por ejemplo, que de desayuno o en ayuno uno no puede tomar cítricos, como por ejemplo jugo de naranja o de toronja o de limón. ¿Realmente los cítricos pudieran causar acidez? Realmente si una persona tiene un estómago sano, no tiene una úlcera, no tiene una gastritis, no está padeciendo, vamos a decir, una enfermedad de reflujo severa, los cítricos no tienen por qué darle acidez. Claro, todo es el balance, porque si la gente toma jugo cítrico en la mañana, merienda con cítrico, cena con cítrico, o sea, también hay que buscar el equilibrio. Claro, todo en exceso hace daño, obviamente, claro. Una fruta cítrica al día, pues está muy bien, y como yo a veces aconsejo balancear, si usted tiene piña, pues mézclela con melón, o por ejemplo si es chinola, póngale zanahoria, y tratar ahí de que no sea una carga muy alta de cítrico. Ya pasamos de lo sencillo, obviamente usted hablaba de eso. Bueno, ¿cómo se trata esto? Antes de pasar a la etapa ya un poco más compleja. ¿Cómo se trata ese tipo de acidez cuando es provocada por este tipo de manifestaciones que usted hablaba ahora? Sí, en esa parte nos concentramos en orientar a la población de que los pacientes, les decimos, deben hacer preferiblemente 5 comidas al día, evitar ayunos prolongados. Disculpe que le interrumpa, 5 comidas al día, pero es bueno que usted aclare eso porque para un dominicano 5 comidas al día puede ser, bueno, ya digo que comiera 5 veces al día y comen muchas veces hasta con un criterio diferente al que usted lo planteó. ¿Cuál es la realidad? ¿Esas 5 comidas cómo deben ser? Sí, muy importante. Esas comidas deben ser 2 meriendas, que deben ser ligeras, puede ser un guineo, por ejemplo, a media mañana, un yogur a media tarde, y pues las comidas a medida que va avanzando el día, como siempre aconsejamos, que sean más ligeras, mayor calidad y menor cantidad a medida que progresa el día. Es el refrán que dice que hay que comer como un rey, o sea, desayunar como un rey, comer como un príncipe y cenar como un mendigo. Bien válido. Es válido eso. Para problemas de digestivo, válido totalmente. Sí. Un buen desayuno. El salir a la calle sin haber desayunado es una causa pues también de que haya exceso de ácido, porque ya si cenas temprano vas a tener un ayuno muy prolongado, que también es un factor desencadenante de síntomas. La gente que toma café, doctora, hay mucha gente que toma café en la mañana y no desayuna, y lo que desayuna es con un café. ¿Esto es correcto? ¿Esto le puede hacer daño de alguna forma? Mira, sustituir una comida por un café en el caso del desayuno no es aconsejable, porque de por sí el café, por el efecto de la cafeína, incrementa la acidez del estómago. De hecho, muchos medicamentos que tienen cafeína, por ejemplo, para las migrañas o también derivados para el caso del asma, algunos jarabes pueden dar acidez. Entonces, sí, la cafeína es un promotor de la acidez, entonces no debe sustituirse el desayuno por una taza de café. O sea, se puede tomar su café, pero desayunando, ¿no? Preferiblemente. Con la barriga llena. Sí. Y sin exceso. Y sin exceso. Claro, 2, 3 tazas de café. Pues. Sí, porque hay gente que mucho café durante el día. Entonces, doctora, vamos a ir a los complejos entonces. Ya eliminamos que fuese una acidez por estas causas que ya te mencionó. ¿Qué vamos a buscar ahora? Sí, lo que viramos siempre que si la acidez va acompañada de otros síntomas, por ejemplo, el dolor,
sobre todo el dolor en el pecho, nos puede sugerir que haya que hacer una endoscopía para buscar alguna esofagitis, inflamación en esa parte. Si hay pérdida de peso, por ejemplo, cuando hay úlceras, o si hay anemia, o sea, que esa acidez venga acompañada de vómitos también, de anemia, de pérdida de peso, de dolor en el pecho. ¿Qué puede ser esto, doctora? ¿Qué puede describir, qué enfermedad describe estos síntomas? Claro, esos síntomas pueden sugerir que haya desde una esofagitis, que es una inflamación en el esófago, que puede llevar incluso a estrecheces en este órgano y que la persona perciba dolor y dificultad para tragar. Sí. También úlceras, que como sabemos pueden ser una causa de la acidez, cuando ya hablamos de enfermedades, y sabemos que las úlceras tienden a sangrar y eso lleva anemia. Y también pues problemas ya a nivel de lo que es el páncreas, vesícula. Cuando hay otros síntomas que adornan la acidez, pues hay que hacer estudios de imagen, desde endoscopía, sonografía, pues exámenes de laboratorio. Sí. La gente relaciona también el tema de esta acidez con la gastritis. ¿Hay una relación gastritis con la acidez estomacal? Sí. Exacto, no son sinónimos, pero sí vemos frecuentemente que cuando se refiere mucha acidez tiende a haber alguna inflamación en el estómago. Sí, y entonces exacto, no es sinónimo, pero pudiera ser. Sí, pudiera, digamos que es uno de los síntomas principales de la gastritis. Doctora, entonces cuando ya usted hace todas estas evaluaciones, obviamente, para determinar cuál es la causa, que ya no fue la causa de la comida, o que me acosté temprano, que me acosté con la barriga llena, o que estoy haciendo un mal control con mis alimentos, y ya se determina esto, ¿cuáles son los próximos pasos? O sea, tratar la complicación, ¿no? Sí, ya sería pues poner tratamiento que va a depender de lo que sospechamos. Si es una úlcera, muchas veces son 4 hasta 8 semanas con tratamiento. Y si por ejemplo es una esofagitis, pues hay que orientar a la persona en cuanto a que los alimentos debe consumirlo de manera hecho puré, todo muy blando, para evitar perjudicar el esófago. Mientras se trabaja, ¿no? Se cura eso. Doctor, ¿y la parte de la frecuencia de la acidez, tiene alguna relación también con el tipo de enfermedad? Porque puede ser que me dé acidez una noche y ya no me vuelva a dar por varios días, y pudo haber sido, pero el tema de la frecuencia, que me dé cada cierto tiempo, ¿eso pudiera también estar relacionado con algún tipo de complicación? Sí, vamos a decir que sea una condición de más de 2 o 3 días a la semana. Exacto. Hay que buscar también si está relacionado con alguna ingesta de algún medicamento, que puede ser una causa. También las personas que fuman en exceso, debemos indagar sobre el tema del tabaco, porque sabemos que es una causa de disminución en las sustancias protectoras y por tanto prevalecen lo que es el predominio ácido en el estómago. Entonces, buscando esos otros, vamos a decir, aspectos también, podemos lograr que el paciente se controle, ¿ves? Y ahí, por supuesto, es importante el seguimiento. Hablan del alcohol como parte ¿el alcohol pudiera representar algún tipo de problema de este tipo? Sí, por supuesto, y sobre todo en exceso, ¿ves? No es lo mismo 1 o 2 copas de vino con la comida que exceso de tragos y que eso sea de manera continua. Ustedes, doctores, hablan siempre de vino, pero cuando yo hablo de alcohol, yo no hablo de vino, ¿no? Porque aquí el dominicano es ron, por ejemplo, el ron, el whisky, aunque el vino obviamente no es bebida alcohólica, pero cuando hablamos de alcohol, nos referimos y lo hago el comentario, porque los médicos, cada vez que yo les pregunto el tema de alcohol, me dicen, bueno, una copita de vino, pero cuando usted se bebe Brugal o ron o cualquier, valga la cuña, o whisky o cualquier tipo de este ron, es más grave, yo supongo yo, el efecto que el mismo vino, ¿o no? Sí, porque influye mucho el grado de alcohol. Sí. Incluso si es en las mujeres, por ejemplo, hay más tendencia a que el alcohol afecte más, porque tenemos menos cantidad de vamos a decir, enzima que digiere el alcohol. Sí. O sea, las mujeres tienen menos resistencia al alcohol. Exactamente, por naturaleza sí. Sí, por eso es que se emborrachan más rápido también. Aunque hay mujeres que, nosotros conocíamos una mujer que abría la cerveza aquí con los dientes. Estaba entrenada. Sí. Así era. Estábamos en una actividad y ella se acabó el destapador, se entró a la casa ya y ya nos íbamos. Y entonces ella se llevó la cerveza y no tenía con qué abrirla. Y dice, no te preocupes, crack, crack, y la abrió con los dientes. Habilidosa. Sí, muy portátil. Habilidosa. Muy portátil. Pero hay que cuidar los dientes. Sin buena dentadura. Hay que cuidar los dientes. O sea, hay también tendencia a problemas gástricos. Doctora, entonces, ¿cómo? La prevención, ya usted un poco hablaba de
la alimentación, de una alimentación balanceada. Usted hablaba de no comer pesado de noche, de tener 5 comidas al día, pero 5 comidas obviamente que tengan un criterio claro de que debe ir de más a menos durante la noche. Pero ya luego, posterior a eso, ¿qué otras cosas pudiéramos hacer para mejorar, para evitar este tipo de gastritis, de síntomas? Sí. Sí, lo importante es reconocer si hay un factor causante. Ya te mencionaba un poco sobre también medicamentos, evitar que la gente se automedique. Sí. Mucho entran ahí en juego los antiinflamatorios, las medicinas que son para analgésicos, digamos, para el dolor. Son una causa de que provoquemos síntomas de acidez. Okay. Y básicamente los malos hábitos de ayunos muy prolongados, el saltarse comidas, el exceso en alcohol, en el tabaco, por supuesto, que son factores que todo el mundo conoce como generadores de enfermedades, no solamente a nivel de estómago. La noche es el momento donde más, al parecer, más se siente, porque muchos de los comentarios que he recibido es con respecto a la noche. Cuando me duermo, me levanto en la madrugada, o sea, me molesta. Entonces, para evitar este tipo de cosas, usted lo que tiene que tener una buena alimentación, hacer estas medidas. Si continúa la situación, los síntomas, entonces ya habría que investigar qué otra razón más grave hay, ¿verdad que sí? O más, o qué puede ser que no sea grave, pero ¿qué otra situación está causando esta? Claro, que amerite ya un medicamento por un tiempo más o menos prudente. Ahora que usted habla de medicamentos, mucha gente se automedica con estos productos que se venden sin receta para el tema de la acidez. Varias marcas reconocidas que son utilizados. ¿Es correcto utilizar esto sin saber la razón? ¿Pueden ser realmente cura o tratamiento para una acidez estomacal? Mira, normalmente no aconsejamos automedicación, o sea, a veces con unos simples cambios en los hábitos, incluso yo recibo a veces los mismos pacientes me comentan, mire doctora, sustituir el café por el té, hago comidas más pequeñas, dejé el alcohol por un tiempo, noté que las harinas me provocan acidez y las suspendí, o sea, trato de acostarme ya después de 3 horas después de haber cenado, suspendí las gaseosas, me siento muy bien. Sí. Entonces ya te llegan a veces porque la cita se la pusieron y cuando estaban mal, resulta que la cita le cayó 2 semanas después, por ejemplo. Sí. Y te comentan, hice todos esos cambios y con eso ya me siento bien. Sí. O sea, lo principal es observar que los buenos hábitos son clave en un buen estado de salud. Okay. Y que la intervención ya medicamentosa debe dejarse a un facultativo, una persona que realmente conozca los efectos secundarios de las medicinas, porque hay muchos problemas que a veces no son gastritis, como un problema en el páncreas o, por ejemplo, que tiene a veces que asociado con estos síntomas y que no se va a resolver con un antiácido ni con un protector de estómago que se elija así al azar, ¿ves? Sí. Bueno, doctora, la verdad que muchísimas gracias. Gracias por estas informaciones y estas recomendaciones. Y ya lo saben, a las personas que sufren de acidez, traten de cambiar sus hábitos alimenticios, de reducir el tema de la ingesta de alcohol, el cigarrillo, no cenar muy fuerte. Si comes, no acostarte inmediatamente, dura por lo menos 1 o 2 horas antes de dormir. Y eso puede evitar. Si todavía continúan, entonces sería importante que buscara la ayuda de un profesional para que vean cuál es la situación que te está provocando esa acidez. Doctora, muchísimas gracias. Un placer. Un gran placer siempre tenerla en el programa. Gracias. Nos vamos a la pausa, señores. El doctor Wilfredo Mañón nos acompaña. No se vayan.